Te puedes considerar tremendamente afortunado de estar a la vanguardia del cambio que está por venir. Los agentes IA y la automatización se están convirtiendo en un futuro que cada vez es más inminente. Y N8N es la herramienta predilecta para este cambio. Hoy te voy a enseñar de forma muy detallada, pero a la vez muy resumida, todo lo que necesitas saber acerca de esta herramienta, para que aprendas a utilizar la inteligencia artificial antes de que ésta aprenda a utilizarte a ti. Delante de vuestros ojos tenéis una pequeña vista general de todos los puntos que vamos a tratar uno a uno. Nuestro enfoque es que empecemos siendo unos totales desconocidos de esta herramienta, que no la conozcamos para nada y que acabemos siendo personas con la capacidad de integrar soluciones reales. Es decir, nuestro enfoque no va a ser solo técnico de estudiar la herramienta y saber cómo funciona, sino realmente cómo impacta esta herramienta en la vida real de los empresarios, estudiar casos reales y ver cómo puede mejorar nuestra vida y hacer que ésta sea mucho más sencilla. Porque no tiene sentido que le demos un enfoque muy técnico si después no sabemos cómo esto tiene sentido en la vida real. Es decir, veréis que muchas veces os aportan soluciones o os enseñan ciertas automatizaciones que parecen muy bonitas, pero que después, cuando las aplicamos en la vida real, tienen unas problemáticas que son ciertamente complejas de solucionar. Nosotros os vamos a llevar a los problemas y vais a ver cómo los solucionamos uno a uno y qué enfoque tenéis que darle a estos para que no se conviertan en problemas no solventables. Bien, pues lo primero que vamos a tratar en este curso es preguntarnos qué es N8N. Muy probablemente, si ya estás aquí, ya sepas qué función cumple esta herramienta y qué problema soluciona. Me gustaría darle un enfoque algo distinto para que realmente todos entendamos lo que viene a aportar esta herramienta y qué la diferencia de las demás. N8N no deja de ser una herramienta que incorpora flujos de trabajo, como vienen haciendo otras en otros contextos, con la única particularidad y una fortaleza muy diferenciativa en el mercado de que incorpora un concepto que son los agentes de inteligencia artificial. Estos agentes son bloques inteligentes que tienen la capacidad de tomar decisiones en base a un determinado prompt, es decir, en base a una determinada orden que nosotros le demos en lenguaje natural, es decir, en texto, y esto hace que este agente tenga la capacidad de actuar en diferentes contextos y tomar decisiones inteligentes. Esto es muy importante y lo separa de la programación convencional, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora, en la que nosotros introducíamos una serie de comandos o secuencias lógicas y siempre se iban a cumplir de la misma forma, es decir, era determinista. En este caso, N8N lo que nos aporta es, de una forma muy sencilla, es decir, un concepto que introducimos que es low code, que no code, que personas sin tener extensos conocimientos acerca de codificación convencional tengan la capacidad de desarrollar soluciones que pueden tener muchísimo impacto. Para mí, esto sería N8N y es la forma en la que me gusta comprenderlo. La siguiente cuestión que debemos abordar es ¿por qué debemos de aprender N8N? Porque está genial, ¿no? Es decir, ahora mismo hay un repertorio muy amplio de diferentes herramientas y tenemos que enfocar muy bien nuestra atención y nuestra, digamos que energía en realmente aprender cosas que nos vayan a causar un impacto significativo de cara a nuestro futuro y nuestra formación profesional. En el caso de N8N, estamos viendo que está siendo una empresa que está teniendo mucho impacto, es decir, está teniendo un crecimiento muy bueno, está teniendo un buen grado de adopción y todo apunta a que en el futuro esta herramienta se va a convertir en el buque insignia en cuanto a automatizaciones low code. Por otro lado, tiene unas fortalezas que a mí me parecen muy a tener en cuenta, que son sobre todo el tema de las integraciones. Soporta más de 400 servicios y aplicaciones. Por otro lado tenemos que es código abierto. Esto es muy importante ya que podemos correrlo en local y no tener un precio asociado a cada ejecución. Todo esto lo vamos a ver posteriormente. Tenemos una comunidad muy activa con más de 1000 plantillas, una curva de aprendizaje por lo que comentábamos de low code no tan elevada, no como otros sistemas como podrían ser LangChain, ¿de acuerdo? Y por otro lado te posicionas con una habilidad que va a ser muy demandada tanto en el futuro como lo está siendo en el presente. Entonces, es algo muy a tener en cuenta y que quiero que os sirva de motivación para que todo este curso os mantengáis enganchados y realmente lo podáis aprovechar al 100%. A la hora de ejecutar N8N, tenemos dos modalidades muy diferenciadas, o en local o en cloud. Realmente tengo muy claro cuál de las dos modalidades tiene mayor preferencia o le vais a dar un uso más realista en la vida real, es decir, en aplicaciones en empresas. Y esto sería el caso del local. ¿Por qué? Porque tenemos la cuestión de la privacidad y la seguridad. Es decir, el componente diferencial a la hora de que la inteligencia artificial se convierta en una tecnología que realmente sea relevante en nuestra vida es que ésta sea privada. Es decir, en el momento que la inteligencia artificial comprometa la seguridad de nuestros datos, queda totalmente descalificada y nadie la quiere. Nadie quiere que esto nos exponga. Es decir, ¿qué sentido tiene de que nosotros utilicemos herramientas muy poderosas
y después vamos a subirlo a un servidor y no sabemos qué se hace con esa información. Y es información realmente muy crítica porque es referente a empresas, son procedimientos y son cuestiones que no se pueden exponer de forma tan sencilla. Entonces, sí que es cierto que Cloud sería una opción muy a tener en cuenta porque no tenemos complicaciones técnicas a la hora de la integración, es decir, simplemente lo corremos en su servicio web y no tenemos ningún problema. Podemos acceder desde cualquier lugar, tenemos el riesgo de la privacidad, como venimos comentando, y por otro lado es más caro. También nos olvidamos de ciertas cuestiones como podrían ser el mantenimiento del servidor, de la infraestructura, el estar actualizándolo constantemente. Todo esto ya nos lo daría de forma nativa N8N, ya que nos aportan la solución ellos pagando una cuota mensual por ejecución, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el servicio Starter como ejemplo, pero después tendríamos otros servicios asociados, llegando incluso a tener un servicio Enterprise en el cual nos hacen un precio adecuado a nuestras necesidades y al uso que le vayamos a dar. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo es cuando nos iniciemos, iniciar siempre en Cloud, ¿vale? Para integraciones de prueba, pero posteriormente, mediante nos vayamos profesionalizando y vayamos mejorando, lo que recomiendo es que vayamos tendiendo a el local. ¿De acuerdo? Esto sería un poco para diferenciar las dos modalidades a la hora de ejecutar y tener la infraestructura de este sistema. Vamos a introducirnos ya de cara a lo que sería la herramienta en sí mismo. Vamos a dejar introducciones de contexto y de empresas. Y realmente vamos a enfocarnos ahora en lo que serían las funcionalidades y los menús. Vamos a hacer un pequeño overview del menú general para que sepáis moveros. Me gustaría también destacar unos aspectos que debéis de tener en cuenta, ¿vale? De este menú. Y por otro lado, me gustaría haceros un pequeño aviso de que tengáis muchísimo cuidado, ya que esto se está convirtiendo en un mercado muy emergente. Nadie realmente tiene mucha idea acerca de cómo funciona esto y están surgiendo gran multitud de oportunistas que se están aprovechando de toda esta emergencia y que lo que están haciendo es vender plantillas de otras personas que no son de autoría propia y está habiendo mucha estafa, es decir, mucho vendehumos, que es como se suele conocer convencionalmente en esta plataforma. Por favor, tened muchísimo cuidado, no compréis cosas que no sabéis si la autoría es propia. Tenéis muchísimos recursos en nuestra comunidad de Skool, gratuita, en este caso. Pronto lanzaremos una de pago, pero en la de pago vais a encontrar valor exclusivo, realmente diseñado por nosotros, cursos de calidad. Y me gustaría comentar que tenéis una herramienta que es el N8N Workflow Creator, que esta herramienta, digamos que es un GPT que está ideado o customizado para que tenga la capacidad de apoyarnos en la resolución de ciertas cuestiones que nos pueden surgir a la hora de la creación de determinados flujos. Es decir, es un asistente, un GPT que en definitiva está ajustado para que nos ayude a la hora de customizar nuestros flujos o a la hora de crearlos. Tenerlo en cuenta y vamos a hacer una pequeña overview del menú general. Bien, una vez nos registramos y accedemos al menú general de N8N, veréis que lo primero que encontraremos es este menú de aquí que se llama Overview, en el cual tenemos diferentes pestañas y diferentes posibilidades. Como veis, lo primero que vemos a la izquierda es una columna donde tenemos los diferentes proyectos. En cada uno de estos proyectos podemos tener diferentes flujos. Si os fijáis en mi personal, pues tengo unos flujos y en el de Ailing podría tener otros totalmente distintos. Esto realmente comprenderlo como si fuesen las carpetas de Windows, para hacernos una idea. En esta parte de aquí, en la parte central, tenemos el menú de Workflows, donde tenemos todos nuestros flujos de trabajo, es decir, todos nuestros códigos, entre comillas. Tenemos las credenciales, ¿vale? Esto serían las integraciones con servicios externos, API, después lo vamos a comentar, vamos a entrar un poco en detalle en esto. Tenemos las ejecuciones, que esto realmente lo que nos dice es, en un flujo de trabajo, cuando se ha dado una secuencia determinada, cómo se ha dado esta. Es decir, podemos hacer un seguimiento y en caso de que se haya dado un error en esta, poder realmente saber en qué momento o en qué parte del flujo de trabajo se ha dado este error. Esto está muy bien, sobre todo a la hora de debuguear y sobre todo a la hora de tener en cuenta los errores. Entonces, siguiendo con la parte izquierda de la columna, tendríamos el panel de administrador, ¿vale? Esto no lo vamos a comentar de momento, y los templates. Los templates sí que me gustaría entrar y que veamos un poco esta sección. Me parece algo muy importante, muy a tener en cuenta, ya que tenemos muchísimos recursos de forma gratuita y hay muchos proyectos que podemos copiar directamente y de esta manera ya tenemos una gran parte del diseño totalmente realizada. Es decir, no tenemos que estar comiéndonos la olla y pensando en ciertas soluciones que ya existen. Es decir, no tiene mucho sentido que estemos desarrollando algo que podemos copiar de una forma muy sencilla. Lo único que tenéis que hacer es entrar, le dais a usar el workflow y lo podéis usar directamente, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bien, pues ahora que hemos visto un poco por encima toda la interfaz en general, vamos a ir a nuestro espacio de trabajo. Para esto lo que tenemos que hacer es darle a la opción de crear el nuevo flujo de trabajo. Una vez estamos en nuestro espacio de trabajo, como veis, esto sería como un lienzo en blanco, es decir, donde tendríamos todos nuestros flujos
y donde pondríamos las diferentes ejecuciones. Tenemos diferentes posibilidades, como veis a la izquierda tenemos exactamente la misma columna que teníamos en el menú anterior. Aquí le daríamos el nombre a nuestro flujo de trabajo, en este caso le voy a poner test. Le podemos poner un tag, ¿vale? En este caso pues lo podríamos poner para catalogarlo, el flujo, y para que lo tengamos más ordenado. Cuando tengamos muchísimos flujos esto nos puede ser de gran ayuda. Tenemos editor o ejecuciones. Ejecuciones sería el equivalente que hemos comentado anteriormente, es decir, para saber en qué momento del flujo se ha dado un error o para saber cómo han funcionado las diferentes ejecuciones. Tendríamos la opción de activo e inactivo, es decir, que pasamos a modo producción o estamos en modo prueba. Tenemos la opción de share, que es simplemente compartir. Guardar, muy importante. Ahora no me deja guardar porque no he hecho ningún cambio. Tenemos los 3 puntitos, que aquí lo que podríamos hacer es duplicar, descargar el workflow, que nos descarga un JSON que después podremos importar o compartir para que otras personas lo utilicen en su espacio de trabajo. Y lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que haremos siempre, es poner un trigger, ¿de acuerdo? Seleccionamos el trigger y después nos dejará ejecutar o seleccionar más bien otras opciones, que serían ya las ejecuciones. Ahora vamos a entrar detalladamente a ver qué significan o qué diferentes bloques tenemos. Bien, para esta parte del vídeo vamos a quitar la cámara y vamos a centrarnos en todo lo que tenemos en pantalla. Os he preparado un lienzo en el que tenemos de un vistazo la forma que he considerado más óptima de catalogar los diferentes nodos para que los entendamos en una primera aproximación. Quiero que nos quedemos con que tenemos tanto triggers como acciones. Lo que debemos de entender de los triggers es que son los disparadores de nuestra secuencia lógica. Es decir, cuando se dé un evento determinado que nosotros elegimos, como podría ser el caso de que se dé cada cierto tiempo o a través de un clic, se va a disparar toda la secuencia lógica de nuestro flujo de trabajo. Después tendríamos las acciones que, como su nombre indica, ejecutan acciones ya sea dentro del ámbito de N8N, es decir, dentro de nuestro propio flujo de trabajo, o fuera, como podéis ver en la zona de color verde, donde tenemos las integraciones. Las integraciones son conexiones externas que utilizamos con servicios que nos ofrecen esta posibilidad, como podría ser el caso de WhatsApp, Telegram y todas las que veis a continuación. Tened en cuenta que hay más de 400 integraciones, os las enseño aquí de forma muy resumida, y cada una de estas integraciones nos dan diferentes posibilidades y están asociadas al servicio. Es decir, todas las acciones que nos den como posibilidad van a estar asociadas a las posibilidades de ese servicio en concreto. Por ejemplo, en el caso del WhatsApp nos permitiría enviar mensajes, enviar templates, etc. Cada uno de ellos tendría una particularidad. Tened en cuenta también que las integraciones o los servicios pueden ser tanto trigger como acción. Y después, y por último, me gustaría comentar el bloque de los nodos lógicos y de variables. Como sabéis, en la programación convencional tenemos tanto los condicionantes como las variables y de momento, por mucho que estemos en low code, no nos podemos desprender de esto. Por lo tanto, tenemos los típicos nodos asociados a la lógica, como podrían ser el if, la declaración de variables y el loop. Vamos a comentarlo todo esto en el siguiente punto, vamos a hacer una pequeña feria y vais a ver cómo es muy intuitivo. Aunque nos vendan que la herramienta es no code, es low code, como hemos comentado anteriormente, es decir, que utiliza muy poco código. Hay ciertos creadores que os venderán que con sus cursos o de forma muy sencilla pues os vais a hacer verdaderos expertos de la nada, pero no es tan así, es decir, necesitamos entender estructuras básicas como podrían ser el JSON. Aquí vamos a haceros una pequeña introducción para que veáis de qué se compone el JSON y a modo de vista general entender qué es. Aquí tenemos los básicos de JSON y debéis de entender que JSON, en definitiva, no deja de ser una organización de datos en pares de clave y valor. Es decir, un objeto, como podemos ver aquí, que es un correo electrónico, en este caso que os he puesto el ejemplo, viene definido por sus partes, que en este caso, como vemos aquí, sería la parte del destinatario, el subject, ¿vale? Que sería el asunto. Tenemos el body, que es el cuerpo del correo, ¿vale? Y es una forma de estructurar los datos en clave valor, ¿vale? Es una forma de interconectar y enviar datos entre diferentes aplicaciones y es muy importante que entendáis este concepto aunque sea superficialmente. Ahora, una vez comprendemos este concepto, ya podemos pasar a explicar el flujo de trabajo y vamos a poneros un pequeño ejemplo con el Excel que tenéis a continuación. Como vemos, yo cuando pulso en este trigger de aquí,
¿vale? Si le damos a Test Workflow, lo que hace este flujo de trabajo es filtrar una serie de libros que tengo organizados en forma de columnas en un Excel y cada uno de ellos tiene asociado un precio. Entonces, lo que hacemos es dividirlos entre los que son caros y son baratos, ¿vale? Sería una forma muy compleja, como estáis viendo, pero es simplemente para que lo entendamos. Entonces, si entramos en el Google Sheet que tenemos a continuación, veréis que tenemos la sección de Input, ¿vale? Que son los datos que nos entran. En este caso, simplemente nos ha entrado el clic del trigger, ¿vale? Si tuviésemos un chat a través de WhatsApp, pues nos entrarían todos los datos referentes a ese chat de WhatsApp. Y por otro lado tenemos el output, y aquí podemos ver cómo está estructurada la información del JSON asociado a este Excel, ¿de acuerdo? Podemos ver la lista y podemos ver los diferentes componentes que definen a este objeto. Es simplemente para que lo tengáis en cuenta y que veáis cómo estamos extrayendo de este Google Sheets toda la información para enviarla a los siguientes nodos. Es una forma de estructurar la información para interconectar diferentes nodos. Quedaos con la esencia. Entonces, a modo de comentario, para que veáis los credenciales de Google, aquí yo me he conectado con mi cuenta de Google directamente y de esta forma ya puedo descargar información de este Google Sheet, ¿vale? En la comunidad, recordar, en School tenéis diferentes píldoras de cómo integrar estas aplicaciones para que os sea mucho más sencillo, porque veréis que hay ciertas problemáticas a la hora de conectar ciertas aplicaciones porque suelen hacerlo algo complejo. Entonces, vamos a revisar las diferentes condicionantes que tenemos dentro de este flujo y como veis aquí he utilizado una que es el bucle. El bucle lo que hace es iterar un flujo de trabajo, quedaos con la esencia. Después tendríamos el AI Transform, que es un nodo que es un tanto particular y va un poco con la esencia, ¿no?, de lo que sería el low code, porque nos permite programar un nodo en lenguaje natural. Es decir, nosotros aquí le escribimos el texto, en este caso, como veis, en el ejemplo, yo lo que he hecho es quitarle el precio al string de precio, es decir, le hemos cambiado al final el tipo de dato. Es decir, hemos puesto de un dato string, lo hemos cambiado a tipo número, porque de esta forma, posteriormente, veréis que podré utilizar mucho mejor ese dato en tipo número que en tipo string, y lo he programado en lenguaje natural. Este tipo de bloques me parece que van muy con la esencia y me gustaría reforzarlos en este curso para que los tengáis muy en cuenta. Como veis, si le damos a test, por un lado nos entra la input del Google Sheets, el precio nos entra en string, lo pasamos por el bloque mágico y nos sale el precio en un tipo de dato que sería número, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Entonces pasaríamos al siguiente nodo, que en este caso es un if condicional, que lo único que le decimos es si este número de aquí, es decir, el precio es mayor a 35, vamos a considerar que es caro. Quedaos con la esencia, es decir, si fuese un string, es decir, si no hubiésemos utilizado el nodo de AI Transform, no hubiésemos podido hacer esta comparación, porque un string no se puede comparar a nivel lógico como podemos hacer con los números, ¿de acuerdo? Es por eso que utilizamos esta condición. Entonces, en función de si es un libro caro o un libro barato, los catalogamos, es decir, les damos un tag, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos posteriormente es un merge, que al final un merge quiero que lo entendáis como una unión, como si fuese una I por la que entran dos tubos de agua y sale un segundo tubo algo más grande con toda la demás información, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces todo esto convergería y finalizaría el bucle. Tener en cuenta que realmente esto lo podríamos haber hecho con un filtro, es decir, 8N ya nos da este tipo de herramientas para que podamos hacerlo de una forma mucho más sencilla, pero ahora simplemente para que podamos ejecutarlo y ver los diferentes componentes y las diferentes condiciones que tenemos. Quisiera haceros un pequeño anuncio y es que la semana pasada lanzamos nuestra comunidad de School. Estamos verdaderamente sorprendidos, más de 450 usuarios en menos de una semana. Está siendo una completa locura, es decir, nos estamos convirtiendo en la comunidad de School de automatización por inteligencia artificial de más rápido crecimiento de habla hispana. Estamos verdaderamente ilusionados con el proyecto, así que os recomiendo muchísimo uniros a esta comunidad. Estamos creciendo todos muchísimo, nos estamos aportando proyectos, conocimientos y la verdad que está siendo de muchísimo valor. Por favor, uniros y de verdad que no os vais a perder una cosa tan valiosa. Bien, ahora vamos con una diapositiva que me parece verdaderamente interesante, que es la de los agentes de inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial son la verdadera revolución y es lo que hace a N8N tan único. Quiero que entendáis a los agentes de inteligencia artificial como un bloque inteligente que es capaz de ejecutar órdenes únicas en función del contexto. Y este contexto lo va a evaluar en función del prompt que nosotros le demos, es decir, de las órdenes que le demos en lenguaje natural.
o sea, el lenguaje escrito de los seres humanos. En N8N tenemos diferentes tipos de agentes, cada uno de ellos enfocados a una tarea en concreto o más bien optimizados. No son distintos tipos al uso, sino que sería el mismo agente, lo que están sometidos a diferentes procedimientos de fine tuning, que se llama, que en definitiva no deja de ser un procedimiento a través del cual afinan al modelo o lo hacen un poquito más específico para una tarea determinada. Yo os he puesto en la diapositiva que tenéis aquí, como veis aquí, el agente herramienta, el agente conversacional y el agente de planear y ejecutar, que para mí serían los tres más relevantes. En realidad hay unos cuantos más, no vamos a entrar en ellos porque no me parecen lo suficientemente significativos como para tenerlos en cuenta en un curso inicial, pero estos de aquí sí que me parecen interesantes porque son los que vamos a utilizar con mayor recurrencia. En el caso del agente de herramientas, es un muy buen agente a la hora de utilizar, como su nombre indica, herramientas externas. Es decir, podemos conectarle, como vemos aquí, una herramienta que en este caso pues sería WhatsApp y ejecutar instrucciones, como hemos visto en el caso de los bloques, de los nodos, que nos permita esa herramienta. Como podría ser enviar un post a través de Instagram o enviar un mensaje a través de WhatsApp. Las diferentes posibilidades que nos ofrezca el bloque, recordad. Después tendríamos la memoria, es decir, podemos dotar a nuestro agente con una memoria para que tenga memoria de las interacciones que vamos teniendo con él. Es decir, imaginad que le preguntamos a la gente acerca del tiempo, acerca de la climatología de aquí a 2 días. Pues el agente nos va a dar la respuesta y en la interacción posterior, es decir, cuando vuelva a comunicarme con él posteriormente a esa respuesta, el agente va a saber que yo ya le he preguntado anteriormente por eso. Es decir, va a evaluar el contexto de las preguntas que le hemos ido haciendo y las va a ajustar para saber que ya ha hablado con nosotros anteriormente. Después tendríamos el modelo. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña overview. Veréis que hemos preparado una pequeña diapositiva posteriormente para hacer un poco, digamos que hincapié en los conceptos fundamentales. Y el modelo lo que hacemos es conectarlo al agente para que actúe como intermediario a la hora de interpretar tanto las órdenes como estructurar las respuestas en lenguaje natural. ¿De acuerdo? Esto sería el caso del agente herramienta. El agente herramienta tendría estas 3 ramas. El agente conversacional de igual forma las tendría. Estas 3, lo que estaría más optimizado a tareas de conversación, como su nombre indica, es decir, sería un chatbot. Pasa que hay que diferenciar un poco entre lo que sería un bot y un agente. Un agente siempre es más inteligente, es decir, tiene la capacidad de elegir en función del contexto, esa sería la palabra clave. Y después tendríamos el agente de ejecutar y planear, que en este caso simplemente le conectaríamos un modelo y le conectaríamos una tool. El matiz es interesante ya que, como su nombre indica, tan solo ejecuta y planea y por lo tanto no debe tener memoria, tan solo debe ejecutar y planear las instrucciones en función del contexto. Ya está. Estos serían los asistentes o los agentes, como comúnmente son conocidos, y ahora vamos con el siguiente bloque. Bien, siguiendo un poco con el hilo de lo que serían los agentes, vamos a hacer una pequeña descripción también de una función que es muy interesante de N8N, que sería la función de FromAI. Como veis aquí en la pequeña diapositiva esta que os he preparado, esta función de lo que se encarga es que podemos decirle a un agente que completa automáticamente la información que falta dentro de nuestros flujos. Es decir, imaginad por ejemplo que tenemos un agente asociado a un nodo de ejecución de Gmail, pero que sin embargo no hemos declarado en ningún sitio lo que sería la variable de correo. Entonces, con esta función de aquí, $FromAI paréntesis, con esta sintaxis en particular, tenemos la capacidad de pedirle al modelo que él mismo sea capaz de generar en función del contexto la respuesta asociada al correo. Bien, poco a poco conceptualmente nos vamos acercando a lo que sería nuestro primer flujo de prueba, ¿no? Nuestro primer proyecto real. Pero antes de introducirnos en esto, quiero que veamos a nivel de introducción y que sepamos los conceptos y los fundamentos para que tengamos criterio posteriormente, cuestiones tan básicas como qué formas tenemos de cuantificar el uso de los modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante cuantificar el uso? Es importante cuantificar el uso porque, en definitiva, si queremos asociar el uso a un precio y saber a qué precio nos va a salir el servicio que estamos ofreciendo y, por lo tanto, poder presupuestarlo o tener un control de los gastos, pues tenemos que saber la unidad mínima que está asociada al uso de ese servicio. En este caso, la unidad mínima asociada a ese servicio sería el token. El token, como su nombre indica, sería la moneda que emplea la inteligencia artificial o los modelos para cuantificar el uso y está asociado al número de caracteres. Es una aproximación, realmente no hay una relación directa, por eso veis aquí que es una aproximación. En inglés serían un token 4 caracteres en promedio, ¿vale? Esto no lo toméis a pies puntillas, es algo aproximado. Pero esto nos introduce a un nuevo concepto que es la ventana de contexto.
La ventana de contexto es la cantidad máxima que podemos enviar por prompt, es decir, por solicitud, a un modelo de inteligencia artificial en una sola petición. Por ejemplo, jamás podríamos enviarle la Biblia porque la Biblia no sería capaz de procesarla. Esto está asociado a potencia de cómputo, es decir, OpenAI está usando potencia de cómputo para procesar esa petición y, como entenderéis, no podemos enviar todo aquello que nosotros queramos. Tenemos una limitación, ¿de acuerdo? Y esa limitación está asociada al servicio que utilicemos. Si utilizamos Google tendremos una limitación en tokens, si utilizamos OpenAI tendremos otra limitación, si utilizamos modelos locales tendremos otra limitación, pero debéis de conocerlo, porque veréis que cuando enviáis determinadas instrucciones o prompts a veces no responde del todo bien, y es por esta limitación, ¿de acuerdo? Como veis, GPT 4.5 tiene una limitación de hasta 4096 tokens y GPT-4 pues hasta 8192. Simplemente para que veáis las diferencias entre diferentes modelos y cómo muchas veces está asociada a la potencia, como podría ser el modelo 4 en comparación al 3.5, con la cantidad máxima de tokens permitidos, ¿vale? Aquí os he hecho una pequeña digamos que descripción del precio, ¿no? Por millón de tokens. En este caso, como veis, los tokens de entrada, es decir, las peticiones de entrada, suelen tener un precio algo más reducido, ya que, como entenderéis, la respuesta siempre está supeditada o está asociada al cómputo que emplea el modelo de inteligencia artificial, y es realmente lo que tiene un precio y lo que repercute en OpenAI. Por lo tanto, es aquí donde entra la diferencia de precio, ¿vale? Por eso vale 4 veces más el token de salida que el token de entrada. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, es decir, debéis de optimizar siempre el prompt de entrada para que el prompt de salida sea lo más óptimo, corto posible, para que el precio sea lo más reducido. Una vez tenemos esto, iríamos directamente con una cuestión que también me gustaría que sepáis, y es la potencia del modelo y la capacidad que éste tiene asociada también a la velocidad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hacernos una pregunta, y esta pregunta es, ¿qué modelo tengo que utilizar? ¿Y por qué? Es decir, no vale con coger siempre el modelo más potente, no vale con coger siempre el modelo más rápido. Siempre veréis que cuando os hacen una demostración, cogerán el modelo de referencia porque lógicamente va a funcionar bien. Si pones el O1, que es el buque insignia que tiene actualmente OpenAI, pues lógicamente va a funcionar perfecto a la hora de rastrear listas, porque estáis matando moscas a cañonazos. Pero es que la intención de la inteligencia artificial no es esa, es decir, tenemos que economizar. Imaginaos por un momento tener 800 caballos de potencia, como podría ser el caso de un Mustang, y tener la carrocería de un Renault Twingo. No tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Pues por eso mismo debemos optimizar la potencia y la velocidad del modelo y contextualizarla al caso de aplicación. Entonces, ¿qué debéis de tener en cuenta? Debéis de tener en cuenta que tenemos modelos avanzados y modelos ligeros. Normalmente, no siempre los modelos ligeros están asociados a una mayor velocidad de respuesta y, consecuentemente, al ser más ligeros y utilizar una menor cantidad de parámetros, los parámetros son los datos por los cuales este modelo está alimentado, suelen ser más económicos y más rápidos, pero con la contrapartida de que suelen ser menos precisos y menos potentes, consecuentemente. Sin embargo, los modelos avanzados son más caros, tienen más parámetros y son más lentos, ¿de acuerdo? Entonces, si son recuperaciones de información pequeñitas, si es para enviar correos que son muy sistematizados, coger modelos baratos y rápidos, no os vayáis a los caros. Tengámoslo en cuenta y vamos con el siguiente punto. Bien, pues ya hemos llegado al punto clave de este vídeo, que es cuando vamos a analizar el proyecto, vamos a hacer un proyecto real, vamos a ver el impacto que tiene en la vida de un empresario y vamos a estudiar el caso de aplicación. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar una necesidad real. Es decir, imaginaos que somos una empresa que nos dedicamos a ofrecer servicios asociados a la inteligencia artificial para optimizar procesos productivos o mejorar la vida de las personas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la necesidad. Es decir, vamos a poner el ejemplo de que tenemos un empresario que recurrentemente, este empresario de aquí, está enviando correos de forma masiva y constante y que además son muy repetitivos. Esto le hace perder en promedio unas 4 horas al día aproximadamente, y él está viendo que estas 4 horas al día no las está pudiendo dedicar a cosas que son verdaderamente importantes, como pueden ser sus clientes o realmente el crecimiento de la empresa y la optimización de procesos. Es ahí donde nosotros debemos de definirle el valor. Es decir, tenemos que decirle, oye, no solo te estoy solucionando un problema que te va a hacer tener más tiempo, sino que debido a que vas a tener más tiempo, vas a poder dedicarlo a cuestiones que te van a dar un ROI, es decir, un retorno de inversión por el tiempo que estás aportando mucho más elevado. Entonces aquí es donde justificamos el por qué estamos aplicando el proyecto y el sentido que tiene contextualmente. Ahora iríamos a la parte donde definíamos la viabilidad en cuanto a la implementación técnica. Tenemos que hemos definido el problema, es decir, tenemos un empresario que tiene un problema que está enviando correos de forma recurrente, son muy repetitivos, es fácilmente automatizable, ¿de acuerdo? Le hemos demostrado que esto se puede hacer
Y ahora lo que tenemos que ver es los componentes que necesitamos para que esta herramienta se adecue lo mejor posible a sus usos diarios. Tenemos que pensar que al final somos como un sastre o un zapatero y tenemos que construir el zapato a medida, que le vaya perfecto. Es decir, que no le cause ningún tipo de adherencia. Porque si tiene que utilizar aplicaciones que no está utilizando en su día a día, o si tiene que utilizar ciertas plataformas que no utiliza en su día a día, estamos en un problema, porque le estamos generando fricción a la hora de entrar en estas herramientas. Entonces no lo va a utilizar y con el tiempo lo que va a tender es a despreciarlas y no utilizarlas. Entonces, en este caso vamos a suponer que el empresario en cuestión es una persona que tiende a utilizar Telegram como plataforma de mensajería internamente dentro de su empresa y es una plataforma que utiliza de forma recurrente, es decir, está entrando prácticamente de forma constante para comunicarse. Después nos comunica que tiene un Excel en el que tiene en forma de columnas todos sus contactos y en forma de filas pues lo que serían los números o los correos asociados. Por lo tanto, aquí ya podemos extraer muchísima información. Tenemos dos elementos claves que serían el Telegram y los contactos. Vemos que utiliza Gmail para enviar los correos, suele utilizarlo como la plataforma preferencial, ¿vale? Ya sabemos que esto en los contextos empresariales no suele ser así, se suele utilizar más otras como podrían ser Outlook y tal, pero bueno, para poner el ejemplo, como esto es más fácil de utilizar o de integrar para la aplicación, vamos a utilizar Gmail, ¿de acuerdo? Y después tendríamos que ir a la cuestión de qué modelo debemos de utilizar. El modelo que debemos de utilizar en este caso, según mi punto de vista y evaluando el contexto, tiene que ser un modelo lo suficientemente potente como para que no incurra en errores muy evidentes, ya que se trata de una cuestión prioritaria, que son comunicaciones con los clientes. Por lo tanto, yo aquí voy a utilizar un modelo de referencia, como sería el 4O. Es decir, en este caso sí que me merece la pena matar moscas a cañonazos. Vamos a la implementación directamente en N8N para que veáis cómo lo hacemos paso a paso y que realmente es muy sencillo. Pues aquí estamos en N8N de nuevo. Y vamos a crear nuestro flujo de trabajo. Lo primero que hacemos es siempre darle nuestro nombre al proyecto. En este caso sería agente_empresa, ¿vale? Para el ejemplo. Y vamos a añadir nuestro primer trigger, ¿vale? Nuestro primer trigger estará asociado, como comentábamos, a Telegram, ¿vale? Buscamos Telegram y seleccionamos que sea un trigger que esté asociado a un mensaje. Es decir, cuando recibamos un mensaje, desatamos toda la secuencia lógica. Estamos escuchando todo el rato a ese mensaje, ¿de acuerdo? Como comentábamos anteriormente, siempre que conectemos un servicio externo necesitamos una credencial, en este caso es una API, ¿de acuerdo? Vamos a darle al lápiz y tenemos que conseguir la API de Telegram. En este caso lo vamos a hacer directamente aquí con vosotros. Vamos a Telegram, vamos a nuestro bot father, pondríamos start, en start le tenemos que decir new bot, ¿vale? Le damos un nombre, en este caso yo le voy a decir test video YouTube, un poco raro. Y debéis de tener en cuenta que para el nickname debéis de poner siempre un nombre finalizado en bot. Es por un tema de diferenciar entre usuarios reales y bots, en definitiva. Soy un bot 25.000 / bot, ¿vale? Para el ejemplo no quiero poner un nombre que pueda estar ocupado. Perfecto. Vemos que nos da un token, ¿vale? Este token tenemos que copiarlo, que sería el token que vamos a utilizar como credencial para acceder desde N8N, ¿veis? Lo pegáis aquí y directamente, si el token es correcto, se os tendría que poner en verde, ¿vale? Como es mi caso. Entonces vamos a abrir el chat con este bot, lo selecciono aquí y le damos a Start. Para probarlo, lo que tenemos que hacer es, le damos a Test Workflow y veremos que ya directamente nos ha llegado el trigger. Es decir, ya tenemos conectada nuestra aplicación externa con nuestro nodo disparador de N8N. Un mensaje a través de Telegram, hacemos test step. Bien, una vez tenemos el nodo conectado y ya hemos enviado la solicitud, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro agente de inteligencia artificial. Venimos aquí, le damos al más directamente desde el nodo para que ya se nos conecte directamente con el anterior, ¿de acuerdo? Lo podríamos hacer con el más que teníamos aquí arriba, pero esta sería una forma mucho más rápida de hacerlo. Seleccionamos Advanced AI y seleccionamos nuestro agente, ¿vale? Veis que tenemos muchísimos agentes. Esto realmente serían, digamos que, cadenas específicas para unas tareas en específico. Lo veremos todo esto en el curso. Vamos a AI Agent, seleccionamos y aquí veremos que tenemos nuestro agente y se nos despliegan una serie de opciones como por ejemplo el tipo de agente, que esto es lo que comentábamos anteriormente. En este caso debemos de seleccionar un Tools Agent porque vamos a utilizar herramientas. Como comentábamos anteriormente, para ofrecerle esta solución al empresario debemos seleccionar tanto una herramienta para enviar los correos como otra para la base de datos como sería el Excel. Por lo tanto es un Tools Agent, ¿vale? Lo seleccionamos. Le decimos la source of prompt, que sería algo así como de dónde provienen las órdenes que nosotros le damos, cuál sería la fuente, ¿no?
Recordar que si seleccionamos Fixed es que siempre esa información va a estar fija, independientemente de la iteración o del momento del flujo. Sin embargo, si lo ponemos en Expression, es que el valor de la variable que pongamos dentro, que va a ser el chat, va a cambiar por cada iteración del flujo, es decir, por cada vez que el flujo se dé, ¿de acuerdo? Entonces, de momento vamos a decirle que la source of prompt va a definirla debajo, ¿vale? La vamos a definir abajo y que no la vamos a coger del chat anterior directamente. Entonces la definimos abajo y aquí tenemos una posibilidad para hacerlo algo más fino, ¿vale? Que sería hacerlo a través del system message, ahora lo vais a entender, pero de momento no quiero liaros y vamos a quedarnos con el text. Vamos a seleccionar la función de expression y aquí introduciríamos el prompt que le vamos a dar a nuestro agente. En este caso es un agente que se encarga de enviar correos mirando una base de datos, que esta base de datos tiene asociados una serie de contactos, ¿de acuerdo? Entonces le digo, eres un agente encargado de enviar correos usando la herramienta, entre paréntesis, enviar / correo. Recordar que entre paréntesis hace que sea algo más específica la herramienta, es decir, es una manera de referenciarlo algo mejor para que nuestro agente sea capaz de entenderlo y que no se líe con las herramientas, porque esto es un pequeño defecto que tiene y tenemos que ser muy finos con esto, ¿vale? Y consultas los clientes en bases clientes, vamos a llamarle, por ejemplo, ¿de acuerdo? Realmente este prompt se podría extender tanto como nosotros quisiéramos, es decir, necesitamos ser extremadamente específicos para que la gente no se salga de las órdenes que le damos. Cuanto más específicos seamos, cuanto mejor le definamos la estructura del mensaje, cuanto más acotemos las posibilidades, mejor, ¿vale? Es por eso que yo ya he preparado un prompt alternativo que os voy a pegar y vamos a analizar. Entonces, directamente lo enganchamos, ¿vale? Y veréis lo que hemos hecho en este prompt. Aquí lo que le digo, que es un asistente encargado de gestionar el envío de correos electrónicos, consulto la base de datos de contactos y uso la herramienta enviar correos. Envío un correo a la persona solicitada está aquí el JSON message, que sería el mensaje que nosotros le enviamos a través del Telegram, ¿de acuerdo? Que eso lo haríamos arrastrando directamente como este pequeño tag que tenemos aquí a la izquierda. ¿Veis que tenemos la sección de input? Lo arrastramos y lo pegamos, ¿vale? Directamente ya nos pillaría la entrada e independientemente de cuando se diese ese momento del flujo o ese texto, variaría al momento que nosotros le hemos enviado el mensaje. Tenerlo en cuenta eso, por favor. Y aquí le damos una serie de consignas, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que el cuerpo incluye un título breve y claro que resuma el propósito del correo, una firma, una introducción, ¿de acuerdo? Y le doy una estructura de cómo deben ser esos correos. Es decir, lo estoy acotando al máximo para que no se salga de sus posibilidades. Bien, ya tendríamos nuestro agente. Recordar que este prompt que ponemos directamente en texto, como os he comentado antes, podríamos hacerlo un poquito más fino, aunque funciona igual, introduciéndolo en System Message, ¿vale? Pero no quiero liaros porque es el curso básico. Cuando hagamos el curso avanzado vamos a ver todas estas cuestiones. Entonces, de momento vamos a darlo por bueno, ya tendríamos configurado nuestro agente. Vamos al siguiente paso. ¿El siguiente paso qué sería? El siguiente paso sería conectar nuestro modelo de lenguaje. En este caso yo voy a utilizar el modelo de OpenAI, podría conectar cualquiera de los que veis aquí, incluso modelos locales, como vamos a ver en la segunda parte de este curso. Vamos a conectar el modelo de OpenAI. Recordar que siempre debemos de conectarlo y además iniciar sesión con nuestras credenciales, ¿vale? En este caso yo ya tengo mis credenciales de OpenAI previamente configuradas. Tengo un vídeo, el primero que subí, en el que explico detalladamente cómo conseguir las credenciales de OpenAI. Sin embargo, recomiendo que siempre vayáis a la comunidad a la hora de buscar estos recursos. Iríamos al siguiente paso, que sería conectar la memoria. La memoria, tenemos diferentes tipos de memoria. Cada una de ellas tiene unas particularidades y unas funciones algo más específicas, pero quiero que os quedéis con el detalle fundamental y es que la Window Buffer Memory, que sería como la más sencilla, de hecho ya te lo indica aquí en Hecho N directamente, no tiene una memoria remanente, es decir, cada vez que iniciemos el flujo o cada vez que reseteemos, esta memoria se va a resetear, por eso es la más básica también, y no tiene control de usuarios, es decir, no tenemos control de acceso. Esto lo veremos en las partes más avanzadas. Entonces, de momento, para probar, vamos a poner la Window Buffer Memory, ¿vale? Que nos va a funcionar perfectamente, y vamos a seleccionarle que el Session ID se lo voy a definir yo, ¿vale? La key sería como el número de usuario. Imagínate que tuviésemos 300 usuarios, pues yo soy el usuario número 1, ¿bien? Entonces, pues ya tenemos conectado nuestro modelo de inteligencia artificial, tenemos nuestra memoria y ahora faltaría conectar lo más fundamental, ¿no? Que sería las herramientas y como sabemos, el empresario en este caso nos ha pedido que trabaja con Excel, entonces vamos a seleccionar Google Sheets, ¿vale?
Y lo que tenemos que hacer, como siempre, es conectar nuestras credenciales. Yo me he conectado con mi cuenta de Gmail, donde tengo asociada una página donde tengo todos los clientes. Y lo que haríamos sería darle la tool description, ¿vale? Que esto es que o lo haces manualmente la descripción o la descripción está automáticamente basada en la descripción, digamos, y en la operación, ¿vale? Y lo que le digo es donde tengo que recuperar esa información, ¿vale? El resource, que en este caso pues sería el sheet within document, ¿vale? Aquí le decimos la operación en este caso es get rows, es decir, conseguir las filas dentro de ese documento, y le tenemos que decir de la lista, es decir, de todos los documentos que tenemos dentro de nuestro Google Sheets, cuál de ellos queremos seleccionar. En este caso, pues si yo tengo uno de contactos clientes, pues sería este. Lo seleccionamos la hoja, es decir, sabéis que tenemos una pestañita en la parte inferior con diferentes hojas, pues seleccionamos aquella donde tengamos la información. En este caso, pues para mí sería la 1, ¿vale? Y ya tendríamos completamente creada esta herramienta, ¿vale? Muy importante que no nos saltemos el paso de darle un nombre, ¿vale? Y este nombre debe estar asociado al nombre que le hayamos dado en el tool agent a la hora de definir el prompt, ¿de acuerdo? Quedaos con que aquí le hemos dicho que se va a llamar contactos, muy importante, ¿vale? Si no, la gente no va a saber qué es esa herramienta. Es decir, la única forma que tiene de saber el agente qué herramienta tiene que utilizar es a través de los nombres. Entonces, muy importante que no nos saltemos este paso. Entonces aquí le tenemos que poner contactos, ¿bien? Contactos, perfecto. Y ahora la única herramienta que nos quedaría por conectar sería la de Gmail. Vamos a seleccionarla. La seleccionamos, aquí nos dice las credenciales, de nuevo seleccionamos nuestra cuenta, ¿vale? Le tendríamos que dar aquí a Sign In, cerramos. Aquí le tenemos que dar la descripción, exactamente igual que antes, aquí la seleccionamos automáticamente. El resource seleccionamos el message, en este caso la operación que queremos hacer es enviar, ¿vale? Tenemos diferentes operaciones, podemos hacer get, podemos hacer remove, podemos hacer responder, pero en este caso lo que queremos hacer es enviar. Y ahora viene la parte tan interesante de la función que comentábamos anteriormente, ¿vale? Que es la de from AI, ¿vale? Aquí yo lo tengo creado y quiero que lo veáis directamente para que no me veáis escribirlo todo desde cero. From AI, como comentábamos, lo que hacía, esto recordar de ponerlo siempre en expression, lo que hacía era rellenar esta variable, rellenar entre comillas, es decir, completarla o recuperarla en función del contexto. Y esto lo hace la gente automáticamente. En el caso contrario, tendríamos que hacerlo recuperando la información de la sección de input y entonces tendríamos que definirlo y sería bastante más complejo. From AI nos ahorra y nos sintetiza muchísimo este tipo de operaciones porque directamente ya nos proporciona la información, ¿vale? Muy importante. Entonces, esta es la sintaxis, ¿vale? Entonces yo le digo to from AI y el correo, ¿de acuerdo? La siguiente sería el subject, es decir, el asunto, ¿vale? Se lo ponemos aquí, exactamente igual. El email type, en este caso pues sería texto, ¿de acuerdo? Porque queremos que lo envíe en texto. Y el mensaje, exactamente lo mismo, ¿vale? Fijaos que en el caso del mensaje, lo que hacemos, ¿vale? En este caso, es que si ponemos una coma y encadenamos una cadena de texto, en este caso, se autocompletaría con esto que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, no solo sería el mensaje del correo, sino que sería el mensaje del correo que ha recuperado el agente de inteligencia artificial más esta cadena de texto que nosotros introducimos aquí manualmente, ¿vale? Bien, entonces nos aseguramos de que todo esté en expression, nos aseguramos de que este de aquí sea el de contactos, ¿vale? Vamos a ver cómo le hemos puesto a nuestro agente la referencia. Enviar correo, ¿vale? Entonces a esa herramienta, recordad, le tenemos que llamar enviar correo. Bien, le ponemos aquí enviar correo. Enviar / correo. Perfecto. ¿Cuál es el único paso que nos queda pendiente? El único paso que tenemos pendiente actualmente es el de darle la respuesta al empresario. Entonces, para darle la respuesta al empresario tenemos que utilizar exactamente el mismo medio que hemos utilizado a la hora de enviar el mensaje inicial, que sería Telegram. Entonces, lo seleccionamos para unirlo a nuestro agente y que el agente directamente envíe la respuesta a ese nodo de Telegram. Buscamos Telegram. Dentro de Telegram hay una función, ¿vale? Una, digamos que instrucción de enviar. Entonces le decimos send, una acción, text message, perdón, este de aquí, ¿vale? La seleccionamos, iniciamos con nuestras credenciales, exactamente igual que con el lodo anterior. Veis que me las ha guardado. Si las introducís una sola vez, ya las guarda. Entonces le decimos el resource, ¿vale? En este caso sería directamente del mensaje, ¿vale? Es decir, dónde va a actuar el chat en concreto, ¿vale? Y la operación de enviar el mensaje. Entonces, tenemos que darle el chat ID. En este caso, N8N tiene una cosa que no me acaba de gustar, y es que para ejecutarlo por primera vez tenemos que poner un número, digamos que hipotético, en este caso le pongo un 1, para que nos deje ejecutarlo solo una vez y de esta forma recuperemos el chat ID del nodo anterior. Entonces, ponemos estos datos tal cual, le damos a Test Workflow
y veremos que ya directamente, gracias al agente, podemos recuperarlo y conseguir nuestro chat ID, ¿vale? Que sería este de aquí. Entonces ya lo podemos poner bien, ¿vale? En expression siempre. Y en este caso el texto, es decir, el mensaje que nos va a enviar a nosotros, en este caso el empresario, sería este de aquí, ¿vale? Que sería la respuesta. Ves que el AI agent nos da una respuesta, un output. Ha enviado el correo a Agustín Medina, si necesitas tal, pues perfecto. Entonces, ¿ves? Aquí tenemos la respuesta. Esto sería lo que nos envía a través de Telegram. Ahora pasaríamos a probarlo, directamente enviarle a nuestro agente la solicitud. Le decimos envía un correo a Agustín. Bien, vemos cómo se está ejecutando, accede a nuestra hoja de contactos, itera dentro del de buscar y ha enviado un correo a Agustín Medina. Si necesita realizar alguna otra acción o enviar otro correo, házmelo saber. Recordar que dentro del prompt de la gente le he definido una estructura de cómo tienen que ser los correos, de por qué, etc. Vale, pues aquí tenemos la respuesta o el correo que nos ha enviado el agente de forma automática, pero es que hay un pequeño problema y es que directamente en el asunto nos ha puesto la función. Esto es que seguramente nos hemos equivocado en la sintaxis y lo hemos escrito mal. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a nuestro agente, vamos al enviar correo y vemos que en subject, es decir, en el asunto, lo teníamos en fixed. Por lo tanto, como veis, no interpreta la variable y no la tiene en cuenta. O sea, directamente envía el texto natural que ve ahí y lo envía para adelante. Entonces lo ponemos en expression y ahora veréis que sí que nos funciona perfectamente. Vamos a volver a guardar y vamos a Telegram. Envía un correo a Agustín. Le damos a test workflow y vamos a ver qué nos hace en esta ocasión. Está cargando. Bien, nos responde la gente que ha enviado un correo a Agustín y vamos a ver lo que tenemos. En el correo tenemos mensaje para Agustín. Hola Agustín, espero que te encuentres muy bien. Quería ponerme en contacto contigo para discutir temas pendientes que tenemos, etcétera, ¿no? Pero ya vemos que la gente funciona a la perfección. A la perfección, pero no sabemos si se adecua al 100% a lo que necesita el empresario. Ahora vamos a ver las problemáticas. Bueno, como veníamos comentando, el flujo que hemos puesto anteriormente pues tiene unas problemáticas y es un problema que os vais a encontrar en la vida real, pese a que ciertas personas os quieran creer hacer lo contrario. Realmente hay un problema muy evidente y que el empresario nos ha notificado en este caso, y es que la automatización tiene unos problemas. Son los siguientes. Quiere que sean las respuestas en contexto de su empresa, es decir, no quiere que sean emails genéricos porque realmente no tienen ningún valor, y más hoy en día. O sea, la gente es capaz de descifrar muy rápidamente cuando un correo está hecho por inteligencia artificial y cuando no, porque es como que no tiene alma, ¿no? Es un poco vacío, le falta contexto. Por otro lado nos dice que le falta precisión, es decir, que a veces funciona muy bien mientras que en otras funciona de forma un tanto dudosa. Y por otro lado nos dice, en referencia a que queremos que vaya con el contexto de su empresa, que no tiene muchos datos y que la calidad de sus datos no son del todo buenos para poder entrenar a su modelo o utilizar un RAG, que es el concepto que os introduzco totalmente nuevo y que os va a salvar la vida en estos casos. Vamos a verlo, cómo lo solucionamos y cómo implementamos mejoras en este flujo de trabajo para que se convierta en una herramienta que de verdad sea útil para la vida diaria de esta persona. Vamos para allá. Bien, lo primero que tenemos que abordar es la falta de precisión. ¿Por qué un modelo no es tan preciso o por qué a veces las respuestas son de una determinada forma y en otras se dan de una forma totalmente distinta? Supongo que es algo que todos hemos visto, que a veces le preguntamos a ChatGPT algo y nos responde de una forma, le volvemos a preguntar ese algo y nos responde totalmente nada que ver con lo que nos había dicho anteriormente. Quisiera introduciros a por qué ocurre esto o cómo podríamos minimizarlo, más bien, ¿no? Hay una cosa que es el fenómeno de la alucinación, que es que un modelo cuando no tiene suficiente información, ¿vale?, asociada a un contexto, va a tender a inventarse información y a darnos una información que no es del todo fiel. Por lo tanto, hay unos parámetros asociados a reducir este fenómeno de la alucinación, es decir, al fenómeno de que el modelo sea creativo o que tienda a inventarse información. ¿Cuáles son estos parámetros asociados? Son los siguientes. Tenemos por un lado el sampling temperature, ¿vale? Que simplemente quiero que os quedéis con que controla la creatividad, es decir, a valores más altos generan respuestas más variadas, por lo tanto, cuanto más bajo esté este valor, más determinista va a ser nuestro modelo, sus respuestas van a ser más moderadas y constantes. Después tenemos el top P, que es que filtra las respuestas para incluir las más probables. Realmente es un valor que actúa a niveles prácticos muy similar a la temperatura. Lo único con lo que os tenéis que quedar es que tenéis que bajar este valor para hacer que el modelo de nuevo sea más determinista. Pasaríamos al siguiente concepto que realmente me parece muy interesante, que es el de frequency penalty. ¿Qué es esto?
El frequency penalty es una penalización que le ponen a los modelos a la hora de idearlos para que no tiendan a repetir palabras o formas o estructuras claras dentro de una misma frase. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos de modelos en lenguaje natural es poco probable que en una interacción con un ser humano preguntándote algo genérico tengas que responder la misma palabra de forma repetitiva, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de procedimientos, por ejemplo, de una empresa, cuando queremos recuperar información de procedimientos, puede ser que tengamos la misma palabra o la misma estructura y que siempre sea así. Por lo tanto, tenemos que quitarle esta penalización, ¿vale? Después tenemos el presence penalty, ¿vale? Que aquí os lo he tachado, que básicamente motiva al modelo a usar ideas nuevas en las nuevas respuestas. Es decir, si el modelo nos ha respondido de una determinada forma en una interacción, en la siguiente va a tender a ser más creativo. Esto también lo ideal es reducirlo lo máximo posible para que de esta forma el modelo sea lo más determinista posible. Queremos que el modelo sea controlable, no que sea creativo ni que se vuelva loco. Entonces, vamos con lo siguiente. Ya hemos abordado lo que sería la falta de precisión. Ahora vamos a introducir el concepto clave que nos va a salvar la vida en nuestras automatizaciones. El concepto es la base de datos RAC y sobre todo el local. ¿Por qué la base de datos RAC en local es tan poderosa? La base de datos RAC en local es tan poderosa porque nos ofrece la posibilidad de alimentar a nuestro modelo con información externa a este, es decir, con información a la que este no ha estado sometido a entrenamiento previo, como pueden ser los procedimientos de nuestra empresa, los documentos referentes a cierto tipo de maquinaria o todo lo que nos podamos llegar a imaginar. Y además abordamos otra problemática y es lo que veníamos comentando de la ventana de contexto. Vamos a ver de forma muy genérica cómo nosotros abordamos esta problemática desde un punto de vista algo técnico, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que sepáis que RAG significa Retrieval Augmented Generation, que en definitiva en castellano sería recuperación aumentada por generación, ¿de acuerdo? Recuperación aumentada por generación. En definitiva, tiene mucho sentido este nombre porque lo que estamos haciendo es aumentar la generación recuperando información de una base de datos que nosotros le hemos dotado extra, ¿no? A lo que tiene el modelo ya de base. Entonces, ¿cómo funciona esto del RAG? ¿En qué consiste y qué nos soluciona? Tenemos que saber, por la ventana de contexto, como os he dicho ahora mismo, que el modelo no tiene la capacidad de inspeccionar documentos que tengan una determinada longitud. Vamos a poner el ejemplo que suelo poner en la mayoría de mis vídeos, que es que tenemos un PDF de 500 páginas en el cual tenemos información asociada a los procedimientos de nuestra empresa y el modelo va a tender a ser perezoso porque no tiene la capacidad de inspeccionar todo el PDF página a página, línea a línea. Porque no es capaz de en una sola solicitud tramitar todos estos tokens y por lo tanto va a tender a consultar en la parte inicial o en la parte final. Es decir, nos va a dar una información parcializada, no va a ser una información completa, ¿de acuerdo? Esto es un gran problema, ya que no es una información concreta que realmente tenga utilidad en el día a día. Y tenemos que ver cómo podemos solucionar tanto esta recuperación parcializada como el problema de la alucinación. Entonces, lo que hacemos es someterlo al procedimiento de la arquitectura RAG, poner una base de conocimientos o una base de datos customizada, en este caso le cargaríamos unos PDFs con los procedimientos de nuestra empresa, hacemos trocitos de ese PDF, es decir, lo cortamos en unos trocitos controlables que nosotros le definimos en parámetros, ya veremos cómo lo definimos esto posteriormente, y estos trocitos se conocen comúnmente como chunks, ¿de acuerdo? Estos trocitos pasan al modelo de embedding. Este modelo de embedding lo que hace es coger estos trocitos que están en lenguaje natural, es decir, que están en texto, y convertirlo en vectores. Quiero que entendáis los vectores, que son vectores de dimensionalidad muy alta, como una lista de números que cada uno de ellos tienen asociados una ubicación en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que imaginéis que cada uno de estos numeritos, o cada una de estas listas de numeritos, significan algo en este espacio. Entonces, en función del significado, se asocian en cuanto a proximidad semántica. Imaginar que aquí tenemos la palabra perro y que siguientemente aquí tuviésemos la palabra gato. Como son dos palabras que están próximas y además tienen asociadas una ubicación en el espacio, podemos determinarlo. Y por lo tanto hacemos al modelo o le damos la capacidad de que este tipo de recuperaciones sean muchísimo más digeribles. Esto sería en cuanto a cómo le cargamos la información. Pero por otro lado tendríamos el tema de la solicitud o el prompt. El prompt de igual manera tiene que tratarse a través de un modelo de embedding para que se puedan casar tanto los embeds
asociados a la carga de datos como los modelos asociados al prompt, es decir, a la solicitud. Entonces lo que hacemos es mirar la distancia que existe entre la solicitud del usuario y la información de la base de datos vectorial, es decir, de los trocitos de información puestos en forma de lista numérica, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, le asociamos un contexto, este contexto está asociado a una ubicación en el espacio y en definitiva hace que la recuperación por parte del modelo sea mucho más óptima, rápida y eliminamos la problemática de que el modelo tenga que repasar todo el PDF porque ahora se va a ir concretamente a la sección, es decir, al chunk, donde está la información relevante. Y ahora vamos a poner un ejemplo, por si no lo hemos acabado de entender, porque sé que es un concepto algo, digamos que complejo, ¿no? Así a primera vista, hasta que no hacemos nuestras primeras aplicaciones. Y es que quiero que imaginéis que tenemos una persona, ¿no? En este caso esta persona pues sería un fotógrafo o un periodista profesional, y este periodista debe de ir a una biblioteca a hacer una investigación relacionada con un trabajo de periodismo, donde tiene que investigar muchísimo acerca de diferentes temas muy dispersos entre sí, y entonces el bibliotecario, que en este caso sería él la base de datos vectorial, porque tiene información de dónde están cada uno de los libros, le va a decir exactamente en qué fila o en qué biblioteca, o en qué, más bien en qué estantería dentro de la biblioteca y en qué pasillo, va a encontrar la información asociada a su tema de interés. Esto es súper importante, es decir, si no dominamos lo que son los embeds, si no dominamos lo que es un RAG, no dominamos la inteligencia artificial y por lo tanto no debemos de introducirnos en N8Ns como expertos, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos o qué podemos concluir de este punto? Necesitamos un modelo de embed, necesitamos un text splitter, que es el que se encarga de cortar el texto en trocitos, necesitamos una base de datos vectorial, que es la que vamos a utilizar como estantería, donde guardamos la información. Y por último, necesitamos un extractor de datos, porque en definitiva nosotros no podemos darle un PDF directamente y que el modelo de embed se encargue de todo. No es tan inteligente, ya nos gustaría. Entonces necesitamos primero masticar esa información, dársela masticadita y que entonces de esta forma él sea capaz de extraer sus conclusiones con sus bases de datos vectoriales e introducirlas donde él considere. Vamos a ver cada uno de estos puntos de forma genérica, vamos a detallarlos sin profundizar en exceso y vamos a hacer una vista general. Entonces, el siguiente punto que me gustaría comentar y que debéis de saber es Ollama. Ollama es una plataforma de código abierto que no deja de actuar como si fuese digamos que un concentrador donde tenemos diferentes recursos asociados a la inteligencia artificial open source. Es decir, Ollama sería algo así como el Netflix gratuitos de los modelos de inteligencia artificial. En Netflix tenemos muchísimas series, pues en Ollama tenemos diferentes modelos y podemos acceder a ellos y descargarlos en local siempre y cuando los necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recurrir a Ollama para descargar nuestro modelo de lenguaje, si queremos trabajar en local siempre. Vamos a utilizar Ollama para descargar nuestro modelo de embed y va a ser como nuestro hub, nuestro concentrador, ¿vale? Quiero que penséis en Ollama como el concentrador. Actualmente es el líder y es el que mejor lo hace en este tipo de casos. Pasamos con el siguiente punto y aquí, de forma general, como venimos haciendo, me gustaría también comentaros que tenemos modelos de lenguaje natural, es decir, Large Language Model. Tenemos posibilidades tanto gratis en local, ¿vale? Como modelos de embed gratis en local. Y aquí os voy a poner las opciones de referencia, ¿vale? O las más conocidas o las que más impacto están teniendo actualmente. Después tendríamos exactamente lo mismo, pero de pago en la nube. Recordar que siempre que trabajemos en local vamos a utilizar potencia de cómputo local y por lo tanto la relación entre la potencia y el uso que le vayamos a dar a este modelo es incluso más prioritario. Es decir, tenemos que economizar al máximo porque si no vamos a estar gastando recursos de forma totalmente inútil. Y también tener en cuenta que por lo general los modelos que vamos a utilizar en la nube son más potentes. Entonces en el RAG tenemos la ventaja de, en el RAG en local concretamente, tenemos la ventaja de tener una privacidad y el control absoluto de nuestros datos, con la desventaja de tener modelos que mayoritariamente, a menos que tengamos una potencia de cómputo abismal, ¿no? Tengamos un servidor increíble, va a ser o va a tender a ser algo menos potente. Siguiente punto. Y abordándolo muy rápido, tendríamos el punto de las bases de datos vectoriales. Quiero que tengáis en cuenta que cuando trabajamos en local existen dos alternativas gratuitas que son actualmente las líderes en el mercado y hay un consenso generalizado por parte de la comunidad en cuanto a cuáles son las mejores y el por qué. Y estas bases de datos serían Quadrant, ¿vale? Y Milvus. Básicamente quiero que os quedéis con el concepto de latencia. Latencia no deja de ser digamos que el tiempo que tarda la base de datos vectorial en recuperarnos esa información o el tiempo que tardamos en acceder a ella. Entonces,
Es muy importante que la latencia de una base de datos vectorial sea lo más baja posible porque precisamente las bases de datos vectoriales se caracterizan por tener este parámetro muy bajo. Es decir, las bases de datos normales, las relacionales, no tienen esta capacidad o no están tan optimizadas como podrían ser las bases de datos vectoriales para hacer consultas constantes en muchísimas filas y columnas y recuperar información de forma muy constante y masiva. Entonces, quiero que os quedéis también con que en este caso Quadrant no trabaja en entorno distribuido, es decir, que no podemos tramitar multitud de solicitudes en un mismo servidor, ¿de acuerdo? Mientras que Milbus sí que puede tramitar gran cantidad de solicitudes en este mismo servidor. Esto, si vamos a desarrollar aplicaciones a gran escala, es decir, vamos a trabajar en empresas muy grandes donde tenga unas cantidades de solicitudes abrumadoras, ¿vale? Con abrumadoras me refiero, pues, tal vez empresas multinacionales donde ya tenemos una cantidad de empleados muy significativas o aplicaciones donde tenemos que estar constantemente haciendo consultas, pues en ese caso sí que tiene sentido, ¿no? Optar por Milbus, pero por lo general vamos a seleccionar Quadrant para las aplicaciones donde realmente estemos trabajando en entornos más controlados, ¿no? Aplicaciones más pequeñitas, donde las empresas son pues una cantidad de empleados no exagerada, ¿no? En torno a 20, y no nos va a dar problema. Es una aplicación que funciona muy bien y que realmente la comunidad está muy contenta con ella, sobre todo por el tema de las integraciones. Tiene muchísimas integraciones, es open source, el interfaz que tiene es muy intuitivo, es agradable, me gusta, la he probado y está bien. Tenemos otra cosa que quiero que sepáis también a modo de cultura general a la hora de implementar estas soluciones, y si nos queremos convertir en buenos solucionadores tenemos que saberlo, y es la segmentación dinámica de los vectores. ¿Qué es la segmentación dinámica de los vectores? La segmentación dinámica de los vectores lo que nos viene a decir es, como sabéis, teníamos los chunks. Estos chunks se convertían en vectores y nosotros íbamos a cada uno de esos cajoncitos para recuperar información, ¿no? Entonces, el cajoncito que nosotros más utilicemos, es decir, el chunk que más utilicemos, se va a posicionar de forma prioritaria. Es decir, lo va a colocar en una memoria de más rápido acceso, como sería la RAM, para que cuando hagamos solicitudes lo recuperemos de forma prácticamente instantánea. Es decir, en función del uso de la información, en función de cuántas veces la solicitemos, la va a posicionar más prioritariamente para que de esta forma optimicemos recursos de cómputo. Esto es muy importante también. Es decir, que tengamos este tipo de herramientas, que sepamos en cuanto a implementación de este tipo de herramientas, es muy importante para diferenciarnos en el mercado. Pensar que actualmente el mercado está muy saturado de personas que simplemente saben coger herramientas de internet y simplemente pues colarlas, ¿no? Con calzador. Entonces, si nos convertimos en solucionadores que sepamos customizar herramientas, vamos a ser líderes en lo nuestro. Importante. Entonces, después por otro lado tendríamos la opción de pago en la nube, ¿vale? Que el líder actualmente, hay un consenso también muy generalizado y parece que también muy contundente, ¿no? En cuanto a esto, de que es Pinecone. Pinecone es, perdón por la palabra, la hostia, ¿no? Porque tiene todo lo que teníamos en el caso de las locales, ¿no? En cuanto a las ventajas, aúna las ventajas positivas de ambas, pero la latencia en este caso estaría condicionada un poco por la conectividad que tenga nuestro servidor. Es decir, si nuestro servidor no tiene una buena conectividad a internet, pues en ese caso tendríamos el cuello de botella por ahí. Bueno, tiene servidores muy potentes, todo lo que tú quieras, pero al final dependemos de un servidor externo. O sea que tenemos ese pequeño hándicap, aunque no lo es del todo, si lo optimizamos bien. Recordad que es de pago. Por lo que tengo entendido, depende del plan que escojamos, puede ser algo cara, ¿no? Al final pensar que estos recursos se están posicionando muy rápido como recursos prioritarios, lo están utilizando muchísimas empresas, entonces pues están inflando el precio un poco como quieren. Bien, vamos con lo siguiente, y es que una pregunta que nos hacemos todos y que todo el mundo da por hecho cuando explican el tema del RAG es ¿de dónde sacamos o de cómo extraemos nuestra información? Es decir, ¿en qué formato debe estar nuestra información para nosotros poder extraerla y dársela al RAG de la forma más digerible posible? Es decir, que no se haga líos ni tengamos cosas raras. Para esto podemos tenerla en multitud de formatos, ¿no? Como podrían ser PDF, como podrían ser Word, etcétera, ¿no? Como si es en TXT. Lo único que sí es muy importante, si queremos mejorar la optimización y ya queremos hilar fino, sería tener una estructura y una limpieza de contenido muy buena, es decir, eliminar portadas, eliminar índices, eliminar páginas locales, créditos, pies de página, es decir, todo aquello que no aporte al contexto, que simplemente sea información irrelevante, como podrían ser, pues, lo que venimos diciendo, ¿no? Páginas legales, índices y tal, lo podemos descartar y de esta forma le damos al modelo todo aquello que necesite, simplemente, y no le damos información irrelevante. Entonces, el formato del texto es muy importante que respetemos la estructura jerárquica, ¿vale? De títulos, subtítulos y secciones del documento. De esta forma
el modelo va a tener más contextualización y a la hora de recuperar la información va a tener mejor capacidad de ofrecernos una respuesta más acorde al prompt que nosotros le hemos solicitado. Y después tenemos el tema del manejo del contexto, ¿vale? Introducimos encabezados buenos para que el modelo de embed también tenga la capacidad de contextualizar, un poco la línea de lo que veníamos diciendo con el tema del formato, ¿vale? En N8N, en este caso, ya nos ofrece la posibilidad con un bloque de extract from file. Este extract from file, yo podría tener directamente aquí el Google Drive, ¿vale? G Drive, y aquí podría tener directamente mi base de datos vectorial, ¿vale? Y de esta forma extraer toda la información referente al texto de este PDF y cargarla en nuestra base de datos vectorial. Primero tendríamos que pasar por un modelo de embed, etcétera, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Vale, otro componente muy importante dentro de nuestro sistema RAG es el splitter. El splitter es aquella parte dentro de un sistema RAG que se encarga de trocear la información, es decir, de generar los chunks. Es decir, de generar los trocitos de información que veníamos comentando anteriormente. Pero esto es antes de que lo vectoricemos, recordarlo. Entonces, dentro de N8N tenemos este nodo de aquí que se encarga de generar los splits. Tenemos dos modalidades distintas de splitter. Tenemos el Recursive Character Splitter y el Character Text Splitter. Es decir, aquí se diferencian en la recursividad. Ahora vamos a ver en qué casos vamos a utilizar uno y en qué casos vamos a utilizar otros. Un parámetro que tenemos que tener muy en cuenta es el chunk size, es decir, cuánto de largo es nuestro chunk, cuánto de largo va a ser nuestro trocito de información o el cajoncito que veníamos comentando antes. Cuando tenemos uno más largo, en definitiva, tenemos más contexto, pero si tenemos uno más corto, vamos a tener mayor precisión. Es decir, debemos de tener en cuenta que si tenemos un chunk muy pequeñito, va a ser muy puro. En definitiva, debemos de pensar los chunks como si fuesen palabras o frases. Si tenemos una palabra donde solo consta la palabra perro, va a ser mucho más pura que la palabra perro dentro de una frase, donde tiene muchísimos más significados y muchísimas más similitudes con otros contextos. Entonces, si queremos más contexto, lo ponemos largo, y si queremos más precisión, para búsquedas muy concretas sobre cierto tipo de información, vamos a hacerlo más cortito. Después teníamos otro parámetro que es el overlap, es decir, el overlap en definitiva lo que nos dice es de esos trocitos de información cuánto se solapa uno con el siguiente, es decir, el final del primero con el siguiente al inicio. Esto es muy importante porque si tenemos información que está muy concatenada, es decir, que tiene una relación constante, está vinculada, si tiene muchísimo contexto o mucha continuidad, es muy importante que pongamos un overlap alto para no cortar el contexto o no cortar, digamos que frases que están relacionadas por la mitad, porque si no puede ser que perdamos cierto tipo de información relacionada con el marco general de nuestro documento. Entonces, este parámetro normalmente se suele poner en torno a 20-30%, ¿vale? Y el character splitter, ¿vale? Que era este bloque de aquí, se va a usar siempre o casi siempre cuando tenemos textos más simples o estructurados uniformemente, es decir, son textos que no tienen muchísima complejidad, ¿vale? Y digamos que la ventaja que tiene esto es que no nos va a consumir tantísima potencia de cómputo, ¿vale? Como sería el Recursive Character Splitter, que ya sería un sistema algo más avanzado, más complejo, ¿vale? Y tiene múltiples niveles de estructura, es decir, va generando diferentes secciones en función de lo próximo que esté a estos en cuanto a tokens, ¿vale? Y sería en orden de palabras, frases u oración. Vale, me gustaría enseñaros esta pequeña demo que está publicada en la página que tenéis a continuación. Os la dejaré en la descripción para que la podáis echar un vistazo. Y básicamente lo que tenemos aquí es un texto que es un poco largo, ¿vale? Y vemos cómo se generan los chunks en diferentes colores y cómo afecta en función de las diferentes técnicas de splitter que apliquemos. Lo primero que vamos a ver es cómo la longitud del chunk afecta a los trocitos que tenemos. Si nos fijamos ahora se han hecho algo más cortos, ¿vale? Y ahora muchísimo más cortos. Después tendríamos el overlap, que si os fijáis hay cierto solapamiento, las zonas estas que están más grises sería el overlap, es decir, el solapamiento que hay de la primera estructura con la segunda. Y después tendríamos los diferentes tipos de sistemas o métodos, ¿vale? Que sería el recursive y el character. Si os fijáis, el recursive, vale, ahora perfecto, que no lo había captado. Bueno, básicamente para que lo sepáis a nivel anecdótico, el recursive es algo más complejo, es más sofisticado, no corta jamás contextualmente, es decir, siempre va a mantener una estructura
mínima, es decir, entre palabra, oración y frase. Y para ciertas aplicaciones donde necesitamos un mayor contexto va a funcionar mejor, ¿vale? Pero si lo que queremos es optimizar potencia de cómputo, utilizamos la opción sencilla. Bien, pues ahora iríamos directamente a la parte donde hemos mejorado nuestro sistema. Como comentábamos anteriormente, teníamos unas ciertas problemáticas y es que los correos que enviábamos, por un lado, no eran del todo precisos, por otro lado, no lo hacíamos con la información concreta de la empresa y esto pues estaba generando una serie de problemáticas, ¿no? Entonces hemos aplicado estas mejoras y lo que hemos hecho es, por un lado, bajarle los parámetros relacionados con la temperatura, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí en la opción esta de Add Options, si seleccionamos Temperature, vamos a bajarla a 0,2, ¿vale? Que sería baja, en este caso, sería un parámetro que 0,2 consideraríamos bajo. Y añadimos una base de datos vectorial con una base de datos vectorial de Supabase, ¿vale? Esto tengo un vídeo explicándolo en detalle. Realmente no es una base de datos vectorial al uso, es una base de datos convencional. Lo que pasa es que tiene un plugin que es capaz de hacerla funcionar como tal, para que tenga una baja latencia. No es lo más óptimo, simplemente a modo educativo no me gustaría estar durante mucho rato desplegando una base de datos local y haciendo correr N8N en local, ya que creo que perdería muchísimo tiempo y realmente no tendría tantísimo impacto el vídeo a la hora de demostrar cómo funciona la tecnología en sí misma, ¿no? Igualmente tenéis otro vídeo donde explicamos esto, uniros a la comunidad, también encontráis detalles acerca de este tipo de cuestiones. Y básicamente quiero que veáis lo que es la estructura. Hemos hecho lo de unir una base de datos vectorial, por lo tanto, al unir esta nueva herramienta, esta nueva tool, anclada a la rama de tool del agente, lo primero que tenemos que hacer es indexarla, es decir, tenemos que asociarle un nombre para que la gente sea capaz de conocerla. Recordad, entonces, como antes no teníamos esta herramienta referenciada dentro de nuestro prompt, debemos de ir y poner que va a usar esta herramienta a la hora de estructurar los correos. Si os fijáis aquí, yo ya me he encargado de añadirlo, ¿vale? Para no haceros perder el tiempo y que directamente veamos cómo funciona. Entonces, siempre usarás la información obtenida del contexto de la base de datos vectorial, buscar. Todo esto es muy mejorable. Recordad que quiero que os quedéis con la esencia. Esto sería a nivel de consulta. Vamos a ir a Supabase para que veáis cómo esta información se ha hecho vectores y cómo estos vectores se ordenan en la base de datos. Vamos a Supabase y aquí lo que tenemos es en las tablas de contenido toda la metadata asociada, ¿vale? A el propio chunk del vector, ¿vale? Si vemos aquí tenemos el embedding, tenemos la metadata y tenemos el contenido asociado a ese chunk en concreto, ¿vale? Esto simplemente para que lo sepáis también a modo anecdótico, es muy bueno de ver y es algo que considero que cuando tengáis un rato y cuando vayáis profundizando en estas herramientas, perdáis el tiempo en mirar y ver cómo en función de diferentes parámetros del splitter, de diferentes parámetros de temperatura, etcétera, nos da una respuesta más o menos precisa y cómo la base de datos vectorial va cambiando dinámicamente, haciéndose más o menos pequeños los chunks y ir jugando, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos la estructura de lo que sería nuestro agente en cuanto a lo que debe hacer, en cuanto a lo que en el ámbito que debe de actuar. Ahora vamos a ir a la parte de cómo debemos de cargar la información, que esto también nos lo preguntamos, ¿no? Yo en este caso he creado una pequeña estructura, un pequeño flujo. Es muy simple, realmente es extensamente mejorable, como de hecho en el que hice en el vídeo anterior sería mejor en este caso. Lo que pasa es que, de nuevo, queremos que os quedéis con la esencia. Este flujo lo que hace es que conecta con nuestra cuenta de Google Drive. Google Drive lo que hacemos, bueno, es supervisar cada minuto. El trigger en este caso sería si hay un cambio en torno a una carpeta en específico. Lo que hacemos es mirar la carpeta de test y vigilamos para mirar a ver si se ha updateado un file, es decir, que hayamos cargado un PDF, por ejemplo. En el momento que se ocurre, lo que hago es que defino una variable en mi file, ¿de acuerdo? Y descargo el Google Drive, ¿de acuerdo? Ya directamente tengo la data para poder pasarlo por el bloque que comentábamos antes, que este bloque la verdad que es una maravilla porque nos ahorra muchísimo trabajo. Lo que hacemos aquí es convertir la data del PDF que nos hemos descargado directamente desde Google Drive a JSON. Recordad la importancia de JSON, ¿vale? Volvemos. Lo que haríamos ahora es pasarlo directamente al Supabase Vector Store, al bloque que nos dan directamente desde N8N. Lo conectamos con nuestro modelo de embedding, ¿vale? De OpenAI. Lo bueno es que N8N también tiene integraciones con modelos de embedding. Y de esta forma ya generamos nuestros chunks y los vectorizamos. Con el default data loader lo que hacemos es splitear, es decir, generar los chunks, y con el modelo de embedding lo que hacemos es vectorizarlos dentro de nuestra base de datos vectorial. Por lo tanto, en el momento que yo le haga una consulta a través de Telegram asociada
a enviar un correo referente a la información técnica de la empresa, va a utilizar la base de datos vectorial de forma exclusiva a la hora de enviar ese correo. Es decir, ahora este agente tiene contexto y es mucho más determinista. Ahora bien, este agente de momento no es privado, es decir, no está haciendo en local, es decir, lo tenemos en cloud. Como veníamos comentando, se puede hacer en local, lo enseño en mi vídeo anterior, es para evitar complejidad y vamos a hacer la demostración. Ahora le decimos envía un correo a Agustín explicando cómo funciona nuestra GUI, ¿vale? Nuestra interfaz gráfica. Porque bueno, el documento que le he subido a Google Drive en este caso es un documento relacionado con maquinaria, ¿vale? Es este documento de aquí, que es un documento que he rescatado de internet. Entiendo que si está publicado pues no tiene ningún tipo de privacidad. Y vamos a decirle a nuestro agente que ejecute esta acción y a ver qué tal funciona. Le enviamos el mensaje, vemos que accede a nuestra tabla de contactos, parece que lo está haciendo bien. Accede a la base de datos de vectorial, recupera la información, se la pasa al modelo para que el modelo tenga la capacidad de convertir los vectores al lenguaje natural. Y una vez ocurre todo esto, veremos que nos da una respuesta directamente en nuestro Telegram y nos dice que ha enviado un correo correctamente a Agustín explicando cómo funciona el GUI. Vamos a ir a nuestro... Y aquí tenemos esta maravilla donde nos explica datos asociados a nuestra base de datos vectorial y en contexto con la información de nuestra empresa. Esto la verdad que no sabemos el impacto que pueden tener este tipo de herramientas, sobre todo teniendo en cuenta que esto es un preámbulo, es decir, esta es la fase inicial. Podemos mejorar esto muchísimo. El otro día estuve investigando acerca de unos ciertos métodos, BM25, lo compartiremos por la comunidad. Es un método un tanto avanzado en el cual le damos contexto, lo asociamos a cada uno de los chunks y esto hace que la proximidad en cuanto a los vectores y el contexto también lo tenga en cuenta a la hora de buscar la información. Y la verdad que es muy interesante. Es decir, estamos avanzando muchísimo, todo está avanzando de forma muy frenética. Debemos de estar en constante evolución. Esperemos de verdad tener la capacidad de irnos adaptando para poderos ofreceros las mejores soluciones y las que estén más a la vanguardia del momento. Y espero que de verdad os haya gustado muchísimo esta guía, que os aporte muchísimo en vuestras automatizaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.